Vamos a ver este ejercicio que se trata de una partícula que es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad de 80 millas sobre hora. Calcular, en primera instancia lo que nos dicen ahora es calcular lo que es el inciso A, la altura máxima que alcanzará. Inciso B, su altura a los 2.1 segundos de ser lanzada. Inciso C, el tiempo necesario para alcanzar una altura de 100 yardas. Inciso D, su velocidad a los 5 segundos de ser lanzada. Inciso E, su velocidad a los 2.2 segundos de ser lanzada. E inciso F, el tiempo que permanecerá en el aire. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Para empezar nos dicen que es una partícula que es lanzada verticalmente hacia arriba. Sabemos que al ser lanzada verticalmente hacia arriba, a medida que vaya transcurriendo el tiempo, su velocidad va a ir disminuyendo. ¿Esto por qué? En razón de que existe una aceleración de la gravedad, que en este caso, como el movimiento es ascendente, la velocidad va disminuyendo, entonces es una desaceleración, por lo tanto es la gravedad negativa. Y nos dice que la velocidad con la que es lanzada, es decir, su velocidad inicial, porque es cuando inicia el movimiento. Velocidad inicial es de 80 millas sobre hora. Ahora, de esto sí debemos de tenerlo bien presente, aunque a veces suene lógico. Imagínense ustedes, si tenemos un objeto y lo dejamos caer con una velocidad igual a cero, sí va a ir cayendo, ¿verdad? O también es probable que nosotros dejemos caerlo o lo lancemos, pero con una velocidad mayor a cero, y también va a caer este objeto. Pero si nosotros, por el contrario, queremos hacer que aumente, que suba, entonces forzosamente su velocidad debe de ser mayor a cero, de lo contrario nunca va a subir. Entonces, vamos a hacer nuestras conversiones. Tenemos que una milla es igual a 1609 metros. Y una hora es igual a 3600 segundos. Entonces, al hacer nuestras operaciones, tendríamos 80 por 1609. 80 por 1609. Y eso lo dividimos entre 3600. Y esto nos da como resultado 35.76. ¿Y estos qué son? Bueno, tenemos millas sobre millas, simplifican, hora sobre hora también, y me queda metros sobre segundo. Ya tenemos unidades del sistema internacional. ¿Qué otro dato nos dan? Pues nada más, ¿verdad? Vamos a enfocarnos ahora al inciso A. En el inciso A lo que nos piden que calculemos es su altura máxima. Lo denotamos como Hmax. Siempre dijimos que conforme transcurre el tiempo el objeto va a ir perdiendo velocidad. Hasta que su velocidad va a ser igual a cero. Pero eso ocurre cuando su altura es máxima solamente. Si no alcanza su altura máxima, su velocidad es diferente de cero. Como estamos buscando más bien su altura máxima, entonces esto implica que su velocidad final es igual a cero. Solamente en este caso cuando su altura es máxima. Entonces, ¿qué tenemos para resolver este primer inciso? Tenemos la velocidad final, tenemos la velocidad inicial y tenemos la aceleración de la gravedad. Me pide que calcule un desplazamiento. Miren, si nosotros recurrimos a esta fórmula de aceleración que es igual a velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, vean que de aquí lo que conocemos son las dos velocidades y la aceleración. Lo que conoceríamos es el tiempo. Pero no nos están pidiendo el tiempo, nos están pidiendo la altura máxima. Entonces, una vez que tengamos el tiempo, podríamos ocupar esta fórmula. H es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vean, de acuerdo a esto, conocemos la velocidad inicial. El tiempo es el que obtendríamos de aquí, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, primero ocuparíamos esta fórmula y después esta otra. Vamos a ver si existe otra opción. Tenemos esta otra opción que es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Si ocupamos esta fórmula, conocemos las dos velocidades, ¿verdad? Conocemos la aceleración de la gravedad. Nuestra incógnita sería el desplazamiento. Entonces vean que de las dos formas lo podemos realizar. Vamos a recurrir a la primera forma. Primero vamos a encontrar el tiempo y ya después encontramos lo que es la altura. Entonces, de esta fórmula despejamos tiempo. Me queda tiempo es igual a velocidad final menos la velocidad inicial sobre aceleración. Sustituimos velocidad final. Cuando alcance su altura máxima, esta velocidad va a ser 0. Menos la velocidad inicial. La velocidad inicial es de 35.76, que es con la que fue lanzada. Estos son metros sobre segundos. Lo dividimos entre la aceleración de la gravedad. Esta aceleración dijimos que es negativa. 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, con signo negativo. Entonces, vean,
Al tener este signo negativo implica que en el numerador 0 menos una cantidad, pues en el numerador nos queda menos. Menos entre menos nos va a dar más. Ese tiempo, recordemos que el tiempo siempre debe ser positivo. Entonces sería 35.76 entre 9.81, ambos negativos. Esto nos da un tiempo de 3.65. 3.65. ¿Y esto en qué unidades nos queda? Bueno, pues nos dan segundos, ¿verdad? Entonces ya tenemos el tiempo. Una vez que tenemos el tiempo, podemos encontrar el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento, ¿qué desplazamiento vamos a encontrar? Pues el desplazamiento máximo o la altura máxima. Entonces, para esto lo que vamos a hacer únicamente es que vamos a sustituir en esta ecuación, que es velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sustituimos velocidad inicial, ¿es de 0? No, ¿verdad? La velocidad inicial es de 35.76. 35.76, estos son metros sobre segundos. Por el tiempo, ¿qué tiempo voy a ocupar? Pues este de 3.65. ¿Y por qué este tiempo? Bueno, pues porque es el que calculé, que es lo que iba a tardar para alcanzar su altura máxima, puesto que consideré que su velocidad final vale 0. Entonces este tiempo es lo que va a tardar en alcanzar esa altura máxima o en subir al máximo. Entonces, por eso ahora quiero conocer cuál es la altura en ese tiempo. Después más un medio de la aceleración, que es de menos 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo, que serían 3.65 segundos, que vamos a elevar al cuadrado. Vean aquí ustedes también que este signo de la aceleración es negativo. Desde un principio quedamos que es negativo porque va ascendiendo. Entonces, esto indica que tendremos una altura máxima de ¿cuánto? Bueno, el tener este término negativo implica que todo esto se va a tener que restar, porque más por menos, menos. Menos por más me va a dar menos. Entonces, este producto menos este otro. Haríamos nuestras operaciones 35.76 por 3.65. A eso le vamos a restar 0.5, que es equivalente a un medio, por 9.81 por 3.65 elevado al cuadrado. Y esto nos da como resultado de 65.18. 65.18. ¿Y estos qué serían? Pues serían metros. Una vez que ya tenemos este valor, procederíamos a calcularlo con nuestra otra fórmula, nada más para verificar. Acuérdense que hace un momento mencionamos que teníamos una fórmula que es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Lo que estoy buscando es este desplazamiento. Entonces, pongo velocidad final al cuadrado y este término que está sumando lo paso restando. Menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Como lo único que me interesa es el desplazamiento, 2 veces aceleración que están multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda desplazamiento es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Esto para encontrar el desplazamiento. Simplemente estos dos los pasé dividiendo. Una vez que está esto, vamos a sustituir en nuestra fórmula. Desplazamiento, o h, como ustedes quieran, velocidad final. Ya dijimos que es 0, ¿verdad? 0 al cuadrado menos la velocidad inicial, que es de 35.76 metros sobre segundo, que vamos a elevar al cuadrado. Y esto lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Entre 2 veces la aceleración, que es de menos 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, vean, este signo menos está fuera del paréntesis, por lo tanto no es afectado por el término cuadrático. Entonces aquí 0 menos una cantidad, pues seguramente aquí en el numerador nos queda una cantidad negativa. En el denominador tenemos más por menos, menos 19.62, que es el producto de 2 por 9.81. Entonces, como se darán cuenta, tanto numerador como denominador nos quedan con signo negativo. Al hacer nuestras operaciones, ¿cómo nos quedaría? Entonces sería 35.76 al cuadrado entre 19.62. Y entonces esto nos da de 65.18. 65.18. ¿Y estos qué son? Pues son metros. Entonces ahí ya tenemos el valor de nuestra altura máxima. Esto fue primero sacando el tiempo que tarda en llegar a esa altura máxima y después ya sacando su altura máxima. La otra fue ocupando esta otra fórmula que fue más directa.
Bueno, entonces ahí queda ya el inciso A. Ahora vamos a proceder al inciso B. En el inciso B nos pide que calculemos su altura a los 2.1 segundos de ser lanzada. Bueno, antes de ello voy a guardar aquí unos datos que nos pueden servir más adelante. Por ejemplo, el tiempo. Este tiempo que calculamos aquí, ¿qué fue? Fue el tiempo que tarda totalmente en subir, ¿verdad? El tiempo que tardó en subir. Y eso fue cuando alcanzó su altura máxima. Y ese tiempo es de 3.65 segundos. Luego también calculamos su altura máxima. Su altura máxima, y esa nos dio ¿de cuánto? De 65.18 metros. Entonces ya tenemos esos datos. Podemos borrar esta parte. También voy a dejar lo que es la velocidad inicial ya en su conversión, que es de 35.76 metros sobre segundo. Y la gravedad, ya sabemos que la aceleración de la gravedad la estamos considerando como negativa. Entonces, en base a esos datos que ya tengo ahí guardados porque nos pueden servir más adelante, voy a borrar esta parte para poder continuar. Vamos a abocarnos ahora a lo que es el inciso B. En el inciso B, lo que nos están pidiendo es que calculemos la altura a los 2.1 segundos de ser lanzada. Entonces, de acuerdo a esos datos que nos están diciendo, que calculemos la altura a los 2.1 segundos, lo primero que hacemos, ¿qué es? Pues siempre nos recurrimos a lo que es nuestra fórmula directa, ¿verdad? Y si es necesario, pues entonces haremos algún despeje. Entonces, altura. Altura. H es igual. H inicial ya no la pongo porque sé que vale 0. Ahí voy a empezar el movimiento en el origen. Su altura a los 2.1 segundos. H es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, H es lo que estamos buscando. Velocidad inicial, ¿la conocemos? Sí la conocemos, ¿verdad? No cambia, es la velocidad con la que fue lanzada esta partícula. El tiempo, pues me está diciendo que a los 2.1 segundos, sí lo conozco. La aceleración de la gravedad sí la conozco y el tiempo ya lo dijimos que sí. Entonces vamos a sustituir en esta fórmula nada más. Entonces esto es para el inciso B. Tendríamos velocidad inicial es de 35.76. Y estos son metros sobre segundos multiplicado por el tiempo que son 2.1 segundos, más un medio de la aceleración. La aceleración es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Por el tiempo, 2.1 segundos, que vamos a elevar al cuadrado, es lo que nos está diciendo la fórmula. Deben de tener mucho cuidado porque aquí muchas veces se les pasa este valor de elevarlo al cuadrado. ¿Están de acuerdo ustedes en eso que hicimos? ¿Ven que es muy fácil? ¿Por qué? Solamente estamos haciendo lo que es una sustitución, pero debemos de tener mucho cuidado en qué, en los signos, porque aparentemente nosotros ahorita ya lo tenemos bien. Sin embargo, si algunos de nosotros recordamos, más bien todos recordamos, esta aceleración de la gravedad es negativa. ¿Y eso qué implica? Que todo este término se tendrá que restar. No es lo mismo que sumemos todo este valor a que lo restemos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Vean, a veces eso es lo que pasa en las operaciones muy simples, cuando hay que encontrar solamente sustituir. Muchas veces nos equivocamos en eso. Entonces, vean, le estoy poniendo cuál es la altura a los 2.1 segundos. Bueno, pues hago mis operaciones. Y para esto multiplicaría 35.76 por 2.1. Y luego menos, porque ya sé que el otro elemento me va a dar negativo. 0.5 por 9.81 por 2.1 al cuadrado. Entonces, al hacer estas operaciones, eso me da de 53.46. ¿Y estos qué son? Bueno, tenemos segundos sobre segundos, simplifican, segundos al cuadrado sobre segundos al cuadrado también, metros más metros, pues me siguen dando metros, que son unidades de desplazamiento. Este dato también ya lo anoto aquí para tenerlo por si en algún momento me sirve. H es igual a 2.1 segundos y eso vale de 53.46 metros. Bueno, continuamos en el siguiente video resolviendo los otros incisos. Gracias.